Buenos días. Queremos darle la bienvenida a todos los que esta mañana se suman a esta conversación. Eh, Esta conversación da inicio a un ciclo de charlas sobre información, biblioteca y archivos del sistema de biblioteca de la Universidad Mayor, y este primero parte obviamente en el marco de la celebración del Día Internacional de los Archivos, que fue ayer 9 de junio. Nuestra invitada en esta oportunidad es de lujo. Nos acompaña Carolina Nahuelhual Rivera. Ella es bibliotecaria documentalista. Voy a leer un poquito tu perfil, Carolina. Además es antropóloga social de la Universidad Austral. Tiene un diplomado en museología de la Universidad de Santiago y además es archivera. Hasta el año 2020 2020, sí. 2020 fue la directora de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, y a partir de esa fecha se incorpora como la nueva conservadora del Archivo Regional de la Araucanía. Así que es para nosotros un gusto, además miembro de CINELA, del grupo de estudio de libro antiguo. Así que un gusto tenerla acá, y esperamos que la conversación sea tan interesante como lo tenemos pensado. Así que bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias también por la invitación. La verdad es que, bueno, ayer se celebró, como tú dices, el Día Internacional de los Archivos, y efectivamente siento yo que no existe un reconocimiento tan a la altura como efectivamente se debiese desarrollar. Desde esta perspectiva creo que lo que están haciendo ustedes es súper, es muy bueno para nuestra profesión, y también efectivamente para generar este reconocimiento a la labor de los bibliotecarios y los archiveros y archiveras en Chile, que tenemos grandes desafíos, ¿eh? Efectivamente, como tú mencionabas, yo vengo del área de las bibliotecas patrimoniales, también desde el área de los museos en alguna medida, y efectivamente ahora estoy en el área de los archivos. Entonces, dentro de esa experiencia creo que hay muchos desafíos en esta área de los archivos, y es enormemente importante generar especialización y de alguna forma aportar en esta área de nuestra profesión. Así que estoy muy gratamente también con esta invitación, estoy muy agradada por generar esta conversación, y esperemos que efectivamente podamos ir como contestando a la expectativa principalmente de ustedes, y es que a la vez también creo yo que es una discusión y una reflexión de alguna forma en conjunta como profesionales de la información y de los archivos, y también un trabajo que hay que transformar y transmitir también a las nuevas generaciones de profesionales y de estudiantes de nuestra carrera. Carolina, partamos ya con algunas preguntas. ¿Nos puedes contar un poco? El tema de los archivos regionales es nuevo en Chile. De hecho, está el de la Araucanía y está el archivo de Tarapacá. ¿Nos puedes contar un poco cuál es el rol de ustedes como archivos regionales? Sí, mira, lo nuevo puede ser un poco relativo, ¿eh? Efectivamente, los archivos regionales tienen ya, por lo menos la Araucanía va a cumplir 25 años. Este año, en diciembre, el 18 de diciembre, se cumplen 25 años de la fundación del Archivo Regional de la Araucanía. Este archivo, junto al de Tarapacá, como tú mencionabas, surgen por la ley indígena. ¿Ya? Eso es una cosa que tal vez se desconoce, el origen de la creación o de la formación de estos archivos. Dentro del contexto de la política y de la discusión de la ley indígena en su momento, que fue creada en el año 1997, se determina en esa reflexión en conjunta principalmente con los pueblos indígenas de Chile, principalmente con el pueblo mapuche en la región,
la generación de un archivo en la región, porque ya existía el AGAI, que es el Archivo General de Asuntos Indígenas, que había estado alojado en diferentes instituciones y que se daba cuenta ya en ese tiempo, en ese momento, que era necesario generar un espacio permanente con una política de archivo adecuada para la preservación de estos documentos. ¿Ya? Y en ese contexto, finalmente surge, desde la política también del Estado, del gobierno del momento, la creación de este archivo regional que contuviera a este otro archivo que ya existía, que es el Archivo General de Asuntos Indígenas. Es así más o menos como parten los archivos regionales. ¿Ya? El gran, de alguna forma, la gran estrategia en este caso o importancia que tuvo la creación del archivo regional, efectivamente se ve también reflejada actualmente, ya que este archivo regional de alguna manera da el puntapié o se convierte en un referente para cómo efectivamente deberían de desarrollarse los diferentes archivos regionales a nivel país. ¿Ya? Como te mencionaba, el archivo regional de la Araucanía tiene 25 años, el de Tarapacá tiene un poquito menos porque se conformó posteriormente. Por lo tanto, nosotros podemos decir con todas nuestras palabras que efectivamente somos el primer archivo regional de Chile, el archivo regional de la Araucanía, y por lo tanto muchos de los procesos, muchas de las experiencias como trabajo archivístico regional, obviamente están acá, o podemos nosotros también dentro de nuestra nueva política de trabajo, querer ser o de alguna forma conformar este referente regional como archivo. Pero lamentablemente estos archivos regionales, como nosotros hubiésemos querido tal vez desarrollar como debería de generarse un archivo regional por comuna, por región, etcétera, se estancó. Y efectivamente estamos en un tiempo donde se replantea esta necesidad y en efecto en el año 2020, si no me equivoco, 2020, también se crea el archivo, el tercer archivo regional, que es el archivo de Tarapacá, ¿ya? De Atacama, perdón, el archivo de Atacama. Que en este momento es bien complejo el tema, porque está solamente como funcionaria su conservadora, ¿ya? Y está obviamente la institución como una estructura física de un edificio, pero todavía no hay documentos, ¿ya? Porque efectivamente el proceso de ingreso de documentos, de transferencia documental y de todo lo que tiene que generarse, es un proceso donde tiene que estar todo implementado, en específico los funcionarios que van a desarrollar estas actividades. Pero es así más o menos como ha partido la historia en nuestro país con estos archivos regionales, y que efectivamente dependen de las directrices del Archivo Nacional. Si bien no son sedes en la actualidad, sí hay una coordinación desde una autoridad archivística que para nosotros en Chile es el Archivo Nacional. Y vacía o baja esta normativa con todas sus componentes también normativos, desde cómo se debe desarrollar la archivística, los procesos de trabajo, también obviamente hacia estos otros lugares que son los archivos regionales. ¿Ya? Y efectivamente hay una coordinación permanente y de alguna manera una directriz desde los archivos regionales que está en conjunto con el Archivo Nacional. Y desde ahí se generan otros procesos, algunos que pueden ser un poco más territoriales, autónomos, o que deben ser con miradas más territoriales y autónomas, pero efectivamente la columna vertebral ya está definida. ¿Ya? Ese más o menos es el origen y cómo ha sido pensado también el archivo regional. La idea, efectivamente, que entendiendo que son archivos del Estado, ¿cierto? Que efectivamente la normativa o el archivo regional influye o incide en las instituciones públicas,
es que en este caso las instituciones públicas de la región, de cada una de las regiones, entregue, transfiera o se determine esta normativa archivística en la región misma y con las instituciones de la región. Porque hasta ahora todas las regiones que no tienen archivos regionales efectivamente transfieren, por ejemplo, estas instituciones transfieren obligadamente al archivo nacional. Llegan, por ejemplo, al Archivo Nacional de la Administración, el ARNAD. Por lo tanto, imagínate Santiago con una cantidad increíble de documentos de todo el país. También es como insostenible en el tiempo. Y efectivamente también desde una necesidad inclusive muy práctica, que es el espacio, es que también se define y se determina la creación de estos archivos regionales, donde a futuro cada región, cada institución de la región tendría que entregar la documentación a estos archivos regionales, que además está determinado por ley. Ok, Carolina, y hay un texto que tú preparaste para Cinela, donde tú hablas de que los archivos, claro, tienen dentro de sus funciones de escribir, difundir, lo voy a leer textual, dice preservar, poner en valor y activar estas colecciones. Siempre todos estos elementos, estos conceptos siempre son súper, aparecen mucho en la literatura y son muy usados. Pero, por ejemplo, el tema de la activación es distinto y tiene una dimensión distinta y nos gustaría que de repente nos pudieras hablar un poco de eso. Sí, mira. Claro, mira, nosotros como archivos, sencillamente, cumplimos una misión que es la custodia, la preservación, el acceso, la democracia a la información, generar este derecho ciudadano, ya podemos definirlo de altas maneras, y que efectivamente el bien mayor es entregar esta disposición de esta información a la comunidad, ¿ya? Y también generamos un trabajo administrativo que también yo creo que no es tan conocido por la ciudadanía, que es cómo cuando las personas necesitan documentos legales que están en nuestra custodia y cómo nosotros damos fe de que esos documentos son los originales y que los sirven, obviamente, para desarrollar causas personales, familiares, en los mismos tribunales o en notarías y conservadores, por ejemplo. Ese es un área que se desconoce, que es bien interesante, que desarrollan los archivos, en específico archivos que están con esta custodia, que son documentos relacionados a propiedades en específico. De ahí también viene como nuestro nombre actual, que somos conservadores. Somos conservadores no porque conservemos el papel con estas características de que se deteriora en el tiempo, no, sino que somos conservadores con este aspecto como el conservador de propiedades. Es bien interesante también por qué se define de esa manera. A mí por lo menos muchas personas me dicen, es que tú eres conservadora y sabes como todo el tema de cómo restaurar materiales en papel. Digo, o sea, sí lo sé, porque efectivamente también me he formado en eso y he tenido la oportunidad de salir por el Chile inclusive, pero mi cargo no es ese. Mi cargo de conservadora es por un tema de fiscalización, de certificación, de legalización de documentos muy parecidos a los que se hacen en las notarías, y en este caso los conservadores. Quería hacer esa salvedad porque ahora que lo pienso es necesario. Es necesario en realidad. Es muy necesario porque yo creo que hay una confusión, incluso en las futuras postulaciones de nuestros colegas, que tengan bien claro que no tiene que ver en específico con estos conocimientos que además igual son transversales, porque yo igual veo conservación de documentos en papel, y efectivamente hay políticas normativas que también vienen direccionadas desde el Archivo Nacional, que existe un cuerpo de profesionales encargados de estos temas, porque también es parte de nuestra misión esa preservación, ¿cierto? Esta preservación de que no se destruya, que no se deterioren con el tiempo. Pero no es ese el cargo, efectivamente no tiene que ver con esa área, sino que tiene que ver como les mencionaba ya, es como relacionado al tema del conservador de propiedades, o sea, cumplimos una mirada más jurídica. Muy jurídica, claro, nosotros tratamos todos los días, o sea, de hecho mi trabajo
quisiera contarlo también, pues que incluso decepciona mucho, no sé, o las expectativas también estén en otro foco, pero el 50% de mi trabajo tiene que ver con el derecho registral, por ejemplo. Algo que nosotros como profesionales tenemos que comenzar también a tener como una posibilidad de conocimiento. ¿Ah? Es bien interesante, porque yo me he tenido que abocar a muchos temas del derecho en estos momentos que me ha tocado asumir este nuevo rol también como conservadora. Porque efectivamente si queremos ser esta autoridad archivística tenemos que ser las personas que más conozcamos también estos temas. Así que ha sido entretenido el desafío. Soy una notaría más también dentro de la ciudad de Temuco, por ejemplo. Pero es importante y es interesante. Bueno, volviendo a la pregunta, efectivamente, como tú dices, nuestra misión es preservar, ¿cierto?, custodiar, pero no de las puertas para adentro solamente. No es el patrimonio, como dice la palabra, es de todas y de todos, pero eso hay que hacerlo real, no solamente dejarlo en una frase bonita que a todos como que le hace sentido. Pero si nuestro patrimonio está encerrado en cuatro paredes y solamente uno, dos, tres personas son las que pueden acceder y mirarlo y apreciarlo, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido tener todo muy, muy bonito, pero muy guardado y muy poco visibilizado. Entonces, la activación de estos patrimonios tiene que ver con eso, con esa visibilización de qué es nuestro patrimonio. Porque mientras más sepamos lo que tenemos, más sepamos lo que es el patrimonio, en este caso el patrimonio documental, seguramente, y yo creo firmemente que las personas más lo van a valorar, más van a conocer, va a existir menos posibilidades, por ejemplo, de que desaparezca, o de que se generen apropiaciones que son, entre comillas, pueden ser ilegales, ¿cierto? Estos robos que hay de patrimonio, hace poquito hubo, por ejemplo, un robo en un museo, ¿cierto? Un museo privado, pero con acceso público, y finalmente igual es patrimonio de todas y de todos nosotros. Desaparece, efectivamente hay políticas para que eso no suceda, pero tiene que ver, siento yo, con esa educación de patrimonio también que se le tiene que entregar a esa ciudadanía, a todos. Esa tal vez ser un mediador de ese patrimonio. Tal vez quiere decir que nosotros le propongamos a las personas, a la ciudadanía, de cómo quieren ellos y ellas que se muestre y que se presente este patrimonio, o que es cómo se accede a este patrimonio. O sea, hay un diálogo, tiene que haber una comunicación con la ciudadanía y con las comunidades también. Porque no porque esté en esto tal vez es bien personal esta mirada, no porque esté en una institución, ¿cierto? Es de la institución y mío, o de los funcionarios que estén a cargo de esa institución, sino que el patrimonio está en función al otro, a la ciudadanía, le pertenece a todas y todos. Y eso es lo que es la misión que nosotros tenemos que entregar. Efectivamente está acá, está en custodia acá, pero efectivamente está disponible. Puede ser mirado, puede ser estudiado, puede ser investigado, no existe un velo de censura, por ejemplo. Activar también se refiere a ese derecho ciudadano que tienen las personas sobre su propio patrimonio. ¿Ya? Y los patrimonios, ahora estamos obviamente insertando en el lenguaje los patrimonios, porque la mirada que tiene cada cual es muy interesante y tiene que tomarse en cuenta, efectivamente, la multiculturalidad, la interculturalidad, efectivamente también la inclusión. Todas esas miradas son distintas y son valorables. Entonces no es solamente porque la institución lo dice y cómo lo dice efectivamente tiene que hacerse, sino que tiene que incorporarse cada vez más esta posibilidad de que se decida en conjunto y en un diálogo permanente cómo queremos que sea custodiado, preservado, trabajado, puesto en valor, mostrado, expuesto, disponible, dispuesto este patrimonio. Entonces, desde ahí hay varios también desafíos, porque en específico
uno tiene que hacer ese llamado y hacerse cargo de ese llamado. O sea, yo quiero decir con esto que si yo quiero activarlo de una forma multicultural, intercultural, que efectivamente donde todos quepan en esta posibilidad, tengo que invitar, pues tengo que invitar a las personas, tengo que invitar a comunidades, tengo que invitar a diálogos permanentes de cómo hacer que este patrimonio represente también a todas y todos. Y en esa activación, claro, pueden haber mesas de diálogo, grupos de personas que trabajen con los archivos, desde la parte académica, desde la parte comunitaria y social, eh, abrir estas puertas, efectivamente, de estas instituciones, pero que son instituciones porque efectivamente tienen un deber ser también por la ciudadanía. No sé si soy todavía muy etérea en esta respuesta, pero efectivamente si uno tiene algo que efectivamente te toca, como en esta función pública también, hacerte cargo, yo creo que uno finalmente no lo puede tener solamente guardado y encerrado solo para los profesionales o para las personas que trabajan en esa institución, o de alguna forma como apropiarse, sentirlo como que es tuyo solamente, que tú solamente puedes trabajar con él y nadie más. Yo creo que es todo lo contrario, o sea, el patrimonio, como te decía, no puede quedar en esta palabra solamente de que es de todas y de todos, sino que tiene que hacerse carne, tiene que efectivamente, tú tienes que decir sí, y cómo lo hacemos también, o cómo proponemos ese hacer de esa activación. Sí, me queda súper claro, tiene que ver con la ciudadanía, cómo la ciudadanía se apropia de estos patrimonios, como dices tú. Me parece que es bien interesante y una nueva mirada de los archivos. Te quería preguntar ahora sobre el alcance investigativo de los archivos. Como fuentes de investigación. Nosotros la universidad cuenta con muchos centros de investigación, dos específicos en el área de ciencias sociales y artes, y nos gustaría que pudieras contarlo y explicar algunos elementos relevantes que tienen los archivos como fuente de investigación. Sí, bueno, mira, eh, no sé si remitirme tanto a la experiencia actual que tengo en el lugar que estoy desempeñándome, porque efectivamente lo que ha sido la pandemia, lo que ha sido esta post-pandemia que todavía nos tiene acá, no ha sido tan fácil como concretar ciertas ideas tal vez o proyectos relacionados a todas estas diversidades, ¿cierto? La académica, la ciudadanía, ¿ya? Pero efectivamente yo creo que uno de los temas yo creo que es muy importante y que tal vez lo mencioné en algún momento, es que hay como una especie, siento yo, como que hay como una especie como de desconocimiento de qué son los archivos y qué es lo que tiene el archivo y qué se puede hacer con los archivos. Ahora, eso es, también creo yo en mi diagnóstico, no es culpa de las personas, sino que son más bien dicho, son responsabilidades de las personas, de las instituciones que están con estos acervos patrimoniales, documentales, etcétera. Y desde esa perspectiva también creo que los estudiantes, la academia, la investigación incluso, ve como súper complejo acercarse a los archivos, es como difícil, ¿ya? O es como una zona un poco arenosa, o sea, ¿cómo llego al archivo? ¿Cómo accedo a los documentos? Hay como esa parte, creo yo, que hay que comenzar también a generar un cambio en esas posibilidades. Eh, lo más importante, creo yo, de la investigación y de lo que conserva y custodia y que se encuentra en estas fuentes, en este patrimonio documental, es precisamente que son fuentes primarias.
estas fuentes primarias que están, son en alguna medida estas huellas testimoniales de una memoria, ¿cierto? De una época, y que como yo por lo menos creo que además puede tener diversas interpretaciones, ¿eh? Entonces, esa fuente primaria que está plasmada en los documentos es la que efectivamente puede tomar la investigación desde un punto de vista histórico, por ejemplo, que es lo que más se acostumbra o lo que más se relaciona, tal vez. Uno piensa inmediatamente archivo, ya los historiadoras, historiadores son los que deberían de ser los usuarios comunes y permanentes de los archivos. Debería. Y si no es así, hay que comentarlo, porque es desde ahí donde se genera la mayor cantidad de información que pueden extraer efectivamente los historiadores. Por otra parte, como tú dices también, o sea, pueden ser los antropólogos, los sociólogos, efectivamente cualquier persona puede generar investigaciones. No necesariamente incluso siendo académico, ¿eh? O sea, yo también creo que existe una gran población autodidacta de ciudadanía que necesita investigar y que no necesariamente tengan que ser parte de las academias establecidas, sino que también esas investigaciones pueden estar dadas por temas muy personales y no tiene por qué ser menos relevante, ¿eh? Yo creo que también desde ahí hay miradas y miradas también de qué son investigaciones o qué es una investigación. Lamentablemente sí, estamos regidos por una academia que es súper competitiva, tal vez, que tiene más timbre, más logo, más reconocimiento. Esa es la persona que puede hacerse cargo realmente de una investigación. Bueno, eso yo para mí, por lo menos como encargada de información, es bien relativo. O sea, yo creo que todas las personas tienen las capacidades de hacer investigación, sean o no sean parte de estas academias, por ejemplo. Y desde ahí también, de lo que yo mismo me escucho a mí misma decir, efectivamente entonces esas investigaciones pueden ser múltiples. El arte, por ejemplo, el arte inserto, como tú también lo mencionabas, en la posibilidad de generar interpretaciones de los archivos, puede ser múltiple, puede ser efectivamente algo que es un concepto artístico relacionada con fuente primaria o también con lo que dicen los archivos, lo que se extrae desde los archivos. Por lo tanto, nos puede, en este caso, llevar a sentimientos muy profundos y dependiendo de lo que también el arte quiera plasmar o efectivamente transmitir con lo que significa el arte, que son las emociones, ¿cierto? Que son otro tipo de sensibilidades, podemos generar investigaciones, curatorías, performance diversas también. El tema es que uno tiene que decir, se puede hacer. ¿Por qué no? ¿Cierto? Con todo obviamente, con que no se me asusten mucho los colegas, con todo lo que significa el resguardo, preservación permanente, obviamente, de estos originales y el respeto por los nombres de las personas, que estamos hablando, porque tú nos metemos a temas de datos personales, o sea, tenemos que cruzar, obviamente, todas nuestras habilidades profesionales para entender también lo que estoy diciendo. De alguna forma yo lo invito como a sacudir, ¿no es cierto?, como a desordenarnos un poco, pero con todos los resguardos que significa efectuar este tipo de disposiciones para las diferentes áreas de las investigaciones. Para mí, sí, yo creo que es importante decir que las investigaciones no siempre tienen que ser tan académicas, o no tienen por qué ser parte solamente de un tema que ya limita, tal vez, el mismo concepto de lo que puede ser una investigación. Como fuentes primarias son posibles de descubrirse todos los días o en todos los momentos de alguna lectura incluso de esta futura investigación, un dato distinto, una interpretación de lo que se establece como oficial también distinto, una mirada distinta,
Por lo tanto, puede ser también 1000 veces investigada de diferentes formas o con diferentes discursos, dependiendo de quién lo dice, cómo lo ve, el significado de esa información para las personas, etcétera. Entonces yo creo que también hay que yo quiero decir que de alguna forma son fuentes primarias flexibles, o pueden ser muy flexibles también, o dúctiles, que en el fondo se pueden, dependiendo de quién haga. O sea, yo no soy quien para definir efectivamente eso es verdad y la absoluta verdad, aunque los archivos también hay hartas como enfoques archivísticos donde algunos dicen que, claro, que son testimonios fieles, etcétera, o son la copia original de, o sea, ya estamos hablando y cruzando diferentes tipos de sentidos que se le puede dar, pero, pero yo sí tengo esa fuente original, yo solamente la dispongo, no puedo yo también como, lo importante es que, claro, me estoy yendo para otros lados porque es interesante la pregunta. Lo importante es que los archivos, efectivamente ya desde algún momento, hay una selección de qué se archiva, de qué documentos finalmente llegan al archivo. Y desde ahí es súper interesante que también uno puede decir, y si nunca han llegado a estos documentos, ¿por qué no hacer que lleguen? Me refiero a muchas de las cosas invisibles que la sociedad no le interesa tal vez como que permanezca en la memoria, ¿cierto? Ahí hay otro desafío también. Pero de ahí a que uno diga esto tiene que decirse de esta manera, claro, yo creo que eso es muy de cada interés investigativo. Carolina, ¿y cuál es la relación que ustedes tienen, por ejemplo, con archivos que, si bien son privados, pero son de interés público, como por ejemplo el archivo histórico de la diócesis de Villarrica, que es un archivo privado, pero es de interés, por el tipo de contenido y de fondos que tiene, es absolutamente de interés público. Ahí hay información de cómo se construyeron las capillas, de cómo se fueron formando incluso los mismos asentamientos, de cómo era la vida en aquella época, de la relación con las comunidades mapuche huilliche. Entonces, hay una serie de elementos que son de alta relevancia. ¿Cuál es la relación que ustedes como archivo regional tienen con este tipo de archivos? Mira, es importante entender que efectivamente los archivos regionales, al entenderse en su misión de ser, generar normativa y directrices, que también vienen con de una directriz mayor, que en este caso es el Archivo Nacional, existe una preocupación permanente por los archivos en general, independientemente si son privados o públicos. ¿Ya? Porque es parte del bien mayor, se podría decir que efectivamente en la preservación del patrimonio documental, ¿ya? A nivel país. Eh, y en efecto hay muchos archivos privados y hay muchos archivos privados de interés público. Y en eso está, de alguna forma, en esa categoría puede decirse que está la diócesis de Villarrica, que en este caso además es patrimonio de la Iglesia o del Vaticano, o sea, es bien complejo ese patrimonio o esos patrimonios también. Pero yo creo que lo que corresponde es ir generando estas coordinaciones o generando de alguna forma el trabajo colaborativo, en general con todos los archivos, privados y públicos, porque en un futuro está dentro de lo que es la nueva ley de archivo, está lo que es el SINAR. Está definido como con esas siglas, SINAR, S-I-N-A-R, que es el Sistema Nacional de Archivos. En donde obviamente va a haber una inscripción voluntaria desde los archivos privados, pero va a haber una responsabilidad también, de alguna manera, hacia este nuevo Sistema Nacional de Archivos y una responsabilidad también social y con su propio patrimonio,
cuando son archivos privados de interés público. Y lo que efectivamente es lo que se espera, o la expectativa que se está generando, es que se resguarde el patrimonio documental a nivel nacional. Es algo como que hasta el día de hoy, tal vez a lo que estamos abocados al patrimonio, no ha sido posible. No ha sido posible porque efectivamente al no tener una ley de resguardo del patrimonio documental o no tener la suficiente normativa existente de cómo manejar archivos privados, públicos, etc., también nos encontramos con muchas malas decisiones, tal vez, desde estas instituciones. Y eso es lo que se quiere subsanar. O sea, efectivamente nosotros creemos que debe existir una colaboración de trabajo, debe tal vez existir asesoría cuando se requiera, debe existir una cooperación incluso financiera, ¿cierto? Para este bien mayor, como le digo yo, que es el resguardo efectivo y concreto de lo que es el patrimonio documental a nivel país. Entonces, desde esa perspectiva, al archivero regional, a la archivera regional, debe o le toca generar este trabajo de colaboración, comenzar estas comunicaciones, generar este trabajo en terreno, o sea, efectivamente ir a los archivos, a los diferentes archivos, no solamente a los públicos, y comenzar a hablar de estos temas, no para imponer, no para decir ustedes lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, ni para categorizar, sino que es la invitación a comenzar a trabajar de manera coordinada y de también poder nosotros entregar conocimientos archivísticos cuando se requieran. No estamos diciendo que tal vez lo hacemos súper bien, porque efectivamente hay una autocrítica, sin duda. En Chile hay un retraso a nivel también archivístico en comparación a países de la región, que es muy significativa, por lo menos 30, 40 años de retraso. Pero están todas las ganas de comenzar a hacerlo bien, y están todas las ganas y tal vez el momento en el que nos encontramos para comenzar a minorar esas brechas de conocimiento en estas materias. En estos diagnósticos por lo menos, también tenemos que incidir. ¿Cómo están los archivos privados? ¿Cómo están los que quieran, obviamente, porque también hay un celo desde las entidades privadas o desde las personas que tienen archivos privados, de que por qué tengo que decir yo qué tengo, cómo lo tengo, ¿cierto? Bueno, todos esos miedos, de alguna manera, yo creo que se resuelven con buenas conversaciones, con buenos nexos, entendiendo los por qué también se están haciendo estos trabajos o esta idea de comunicación. Y como les vuelvo a decir, o sea, la expectativa o por qué es porque efectivamente son patrimonios nacionales y que no se pueden seguir perdiendo, porque hasta el momento no ha habido una propuesta muy aceptada, tal vez, no, por varios temas. No estoy diciendo que lo estemos haciendo, lo hayamos hecho mal nosotros como bibliotecarios u otras profesiones que también están muy cercanas a los archivos, sino que porque yo creo que faltó de alguna manera una lucidez respecto a qué son los archivos y por qué es tan importante. Tal vez se cruza con temas históricos del país, con estas cosas un poco del inconsciente colectivo, no sé, podemos escarbar incluso, sería interesante saber por qué nos pasó esto, sin tratar efectivamente de encontrar los culpables, sino que entender como el proceso social, cultural, de estos 40 años de retraso, por ejemplo, que yo creo que sin duda también tiene que ver con decisiones que son políticas, efectivamente. O sea, como les mencionaba anteriormente también, que se conserva en los archivos es súper definitorio. Uno puede ver por qué, y por qué solo estamos conservando esto y no se conservan otro tipo de cosas. Lo hablo, ponte tú,
¿Por qué no se conserva, no se ha conservado los documentos que hablan sobre el bajo pueblo, las mujeres, y muchas otras cosas? No están en los archivos y hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar también a definir con todos y todas por qué no se conservan y qué queremos conservar también, qué queremos tener en nuestros archivos. Bueno, eh, esas son de alguna forma las relaciones que deberían también existir con los archivos de la región, en específico lo de la diócesis de Villarrica, un valor incalculable. Incalculable. Es un archivo que genera un testimonio efectivamente desde las relaciones muy tempranas entre el pueblo mapuche y en este caso los sacerdotes capuchinos en la región, con todo lo que traían también como de herramientas tecnológicas para la época, como la fotografía. Las fotografías de finales del siglo XIX, y hay una cantidad de colecciones fotográficas y de archivos fotográficos que es invaluable, que obviamente está también mostrado en otro archivo, que ya está digitalizado exactamente, pero el aporte es increíble. Y por lo tanto también hay cosas bien complejas, porque por ejemplo, para mí, en lo personal, como profesional del archivo regional, creo que hay ciertos archivos privados de interés público que, por ejemplo, no puede haber una valoración documental. O sea, todo sirve, todo. No puede existir un expurgo, por ejemplo. No puede definir la autoridad al momento, en este caso año 2022, que sabes que mejor el archivo lo dejamos solamente con esto, y todo esto que refleja efectivamente lo que ha hecho la diócesis de Villarrica en los últimos 50, 60 años, no, eso no es de importancia patrimonial histórica, así que votémoslo, rompámoslo, desechémoslo, no sé qué. O sea, yo creo que uno está ahí esperando en la puerta que lo voten y no lo recoge, efectivamente, si es algo así. Entonces, esto que te estoy diciendo, efectivamente hay que ponerse de acuerdo, pues. Hay que decir por qué sí, por qué no, qué es conveniente, por qué no es conveniente, el alcance que tienen ese tipo de decisiones, que pueden ser buenas o malas decisiones. Es muy terrible cuando son malas decisiones. Eh, en pos, como siempre ya lo he dicho varias veces, que no se pierda efectivamente el patrimonio documental. También es cierto que los detentores, los dueños, los creadores, son los que definen qué quieren dejar, qué quieren efectivamente que se archive, que se genere como un resguardo. Pero en este caso, claro, no, en el caso de la diócesis, yo creo que es muy importante la labor que han hecho en la región también. Cada documento que se contiene hasta el día de hoy, eh, para mí por lo menos no creo que no debería de ser posible que eso siquiera se perdiera, porque tampoco se conoce todo, y ese es otro problema, que al ser archivos privados, uno no tiene el acceso a qué existe, que todo lo que existe ahora, porque tal vez existió más, y ya no está, ya se perdió. Entonces, al no tener esa posibilidad de saber todo lo que hay, que me imagino que todos los esfuerzos actuales son por efectivamente determinar todo lo que hay, tampoco, si no se sabe todo lo que hay, obviamente tampoco se sabe todo lo que se puede perder. Entonces, estas decisiones, ayudar a generar esta asesoría, determinar la importancia, que seamos capaces tal vez de definir entre muchos y entre varios, y cómo deberían de ser también este tipo de archivos, es lo que yo creo que está pretendiendo este Sistema Nacional de Archivos, a través en este caso está bien el anteproyecto de ley, de lo que sería este Consejo Nacional de Archivos, que son ideas como innovadoras, ¿cierto? Pero en la región yo creo que ya seguimos muy atrasados. Entonces hay que empezar luego a poner como, sin ser muy ansiosos, hay que empezar pronto, muy pronto ya, como les mencionaba, a cortar estas brechas.
En ese sentido, para ir cerrando, Carolina, ¿qué es lo que esperas tú de esta nueva ley, de esta ley de archivo en Chile? El otro día, conversando con Soledad Díaz de los Reyes, que es la bibliotecaria del Museo de la Memoria y además archivera del Gran colega. Archivo de la Merced, me decía que había una gran paradoja en Chile, que a pesar de que no teníamos ley de archivo y estamos muy atrasados en toda la normativa a nivel internacional, sin embargo, hay 3 organizaciones de archiveros en Chile. Entonces, existe un movimiento y una conciencia de lo que hay que hacer, pero nos falta, digamos, una estructura normativa que nos respalde. Claro, efectivamente. Mira, yo creo que esta idea de formar organizaciones civiles, profesionales, con respecto a por qué son importantes los archivos, yo creo que nos pegó de alguna forma en la cara, de alguna forma no, tenemos un debe con eso, como profesionales efectivamente de los archivos y de la información. Porque surge de ese tipo de instancias, de organizaciones colectivas, de mujeres incluso, personas que están relacionadas a los derechos humanos, y otros, historiadoras, historiadores. ¿Por qué son importantes los archivos? Y yo creo que también tal vez tenga que ver porque son los usuarios permanentes de estas fuentes los que se dan cuenta que hay algo que no se está haciendo o que no se ve reflejada como muy concretamente en una norma o en una ley. Y desde ahí es súper importante este refresco, no sé, como esta idea de que haya surgido también desde esa sociedad menos institucional, o no institucional incluso, que nos estén diciendo, tenemos que resguardar, tenemos que generar, tenemos que avanzar, tenemos que poner una ley de archivos, porque nosotros, como responsables ciudadanos, historiadores, profesionales, mujeres, etcétera, y usuarios efectivamente de estos archivos, vemos que no hay mucho, o vemos que no se está haciendo nada. Seguramente también desde la institución, desde el Archivo Nacional, lo digo seguramente porque podría ser caer tal vez como una torpeza de afirmar cosas que no han sido, también ha existido siempre esa necesidad, esa como urgencia o poner de alguna forma en estas instancias más políticas normativas de reconocimiento de lo que es un archivo o de lo que es el Archivo Nacional o el Archivo Nacional y todos los archivos, efectivamente. Pero también nuevamente nos pasa lo que te comentaba anteriormente, el saber el por qué exactamente Chile no avanzó en este tema de archivos se debe seguramente a muchos factores. Que seguramente también son temas, sería interesante investigar el por qué, ya deben haber muchas, tal vez, ideas de por qué ha sido así. Pero lo importante, como te mencionaba, es que esa lucidez ya llegó y se instaló. Entonces, ya se generaron los diagnósticos, ya está hecho el tema de que la ley es muy, muy, muy antigua, la que rige efectivamente cómo deben funcionar los archivos en Chile. Entonces está muy, muy argumentado el por qué tenemos que tener una nueva ley de archivos, que ya es casi, no es discutible, ¿ya? Pero también hace sentido porque es interesante que el Estado, de una vez por todas también, como que entendió qué gana como una ganancia de administración hacia el mismo Estado, y con esta eficiencia y estas palabras como que se usan harto, ¿cierto? En tener efectivamente una nueva ley de archivo, con todo lo que significa, por ejemplo, el gestor documental del Estado, ¿cierto? ¿Por qué no se deben seguir perdiendo cierto tipo de documentos que tal vez no se traspasan, no se transfieren, etcétera? O sea, yo creo que el verlo como saber cómo exactamente hacerlo
y el por qué tenemos que hacerlo, yo creo que ya ha pasado demasiado tiempo. O sea, efectivamente yo creo que este es el momento que tiene que concretarse esa ley de archivo. También porque siento que, de alguna manera, así también como te mencionaba, la sociedad civil, los profesionales, tal vez no tan institucionalizados, tengan esta mirada, también han existido transformaciones en los últimos años en Chile. Entonces hay nuevos liderazgos, ¿cierto? Hay nuevos encargados de archivos. Hay gente que efectivamente a mí me sorprende la capacidad profesional y de tecnicismo relacionado a los archivos. O sea, aquí hay personas que en Chile tenemos profesionales increíbles en el área archivística, que son efectivamente personas que han puesto desde el día uno de sus funciones todos sus conocimientos y han estado permanentemente capacitándose en lo que significa tener un archivo acorde a todo lo que significa el orden, el origen, los metadatos, y nos metemos a todo el área de la informática incluso, de las normas, en este caso de los máster de información. O sea, todo también es bien interesante porque hay todo un área de desarrollo digital, virtual, catálogo, etcétera, que los bibliotecarios siempre hemos estado en esa área también, pero, pero que Chile efectivamente estaba aplicándolo a un área, pero no a otra. O sea, como que yo siento que se enfocó mucho tiempo tal vez en el avance y desarrollo de las tecnologías de la información y todo, pero pareciera que no fue a la par con la necesidad de los archivos. Y ahí yo creo que hay una responsabilidad, nuevamente lo menciono, profesional, personal, de intereses tal vez de la política, no sé, que efectivamente ahora con esta nueva ley de archivos se estaría subsanando. Por lo menos es una idea y una expectativa que todas las personas que trabajamos en archivos así lo estamos teniendo. No sé si respondo efectivamente a toda la consulta. Sí, porque en el fondo es la percepción que cada profesional tiene. Carolina, sabes que ha sido súper interesante esta conversación, podríamos conversar un montón de tiempo más. Espero que exista esa posibilidad de hacerlo nuevamente, pero sabemos que tu agenda es bien apretada, así que te queremos agradecer muchísimo, muchísimo el tiempo que nos brindaste y estamos muy agradecidos. Así que no sé si quieres decir unas palabras al cierre. Sí, claro. No, que efectivamente sigamos también en este trabajo de difusión, de cooperación también de la información respecto a lo que está sucediendo con los archivos. Nuevamente saludar a todos los colegas que trabajan en archivos y en general a todas las personas que les interesa el mundo de los archivos. Para mí es un mundo fascinante, ¿eh? O sea, yo estoy todavía como muy embobada con todo lo que he podido, como con todo un área de trabajo que se me ha abierto efectivamente, y todo también, más que nada por todo lo que hay que hacer. Yo creo que ese es el desafío que quiero también transmitir a nuestros colegas, a los futuros profesionales, a los estudiantes en general, tal vez ni siquiera solamente de la carrera, sino que de otras profesiones, a que hay mucho que hacer en archivo en Chile. Y invitarlos a todos ellos que también sean este aporte a este gran patrimonio, a esta gran forma de ver a los documentos. Así que invito efectivamente, y nuevamente saludo a todos en este día, o en el día de ayer, pero efectivamente a esta conmemoración del Día Internacional de los Archivos. Y muchas gracias por la invitación y espero en algún momento juntarnos nuevamente. Gracias, Carolina. Así que te despedimos acá, muchas gracias, y espero que podamos seguir conversando. Yo creo que podemos seguir hablando de archivos, patrimonio y otras cosas más interesantes. Así que muchas gracias, que tengas una buena tarde. Sí. Gracias Saludos a a todos. todos y todos. Chao. Chao.